El futuro está aquí. Y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Con la actitud para cambiar y superar los desafíos de trabajo, crecimiento y productividad. Buscamos soluciones que beneficien a la gente y lo hacemos con fuerza y decisión. Grupo Lucava, el poder de la innovación. ¿Qué tal? Bienvenidos a la capacitación Control Efectivo de Picudo y Barrenador. Para esta capacitación nos acompaña el ingeniero Agustín Peralta Fernando. Él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Cuenta con una maestría en innovación y con más de 15 años de experiencia en campo. Quédate hasta el final para que no pierdas la oportunidad de ganar un kit promocional. Los dejo con el ingeniero Agustín Peralta Fernando. Los picudos y barrenadores son adversarios temibles. Acaban con la cosecha desde adentro y generan grandes pérdidas en tus cultivos. Conoce al contrincante que los derrotará. Picudo 200 es un insecticida que con su efecto de derribe será el campeón indiscutible que salve tus cosechas. Picudo 200 es la mejor opción en el manejo integrado de plagas, incluso de aquellos adversarios que hayan generado resistencias contra otros insecticidas. Picudo 200 es el campeón indiscutible. Ponlo a prueba y verás quién sale más picudo. Lucava, cosechemos éxito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una sesión más de capacitación aquí con Grupo Lucava. El día de hoy platicaremos acerca de unos importantes daños que se reflejan en algunos cultivos de importancia agrícola a nivel nacional. ¿Quién de nosotros en algunos cultivos y sobre todo en el cultivo de chile podemos ver este problema tan importante, estos daños que se reflejan en nuestras vueltas de cultivo morrón, chile picoso o chile jalapeño, etc. Vemos por ahí los daños que justamente se reflejan como un pedúnculo en el cultivo totalmente amarillento que a lo largo del ciclo, cuando están en fructificación, podemos ver que se caen, se desprenden de la planta y esto lógicamente merma la productividad del cultivo. Esto está relacionado directamente con esa pequeña larvita que vemos ahí en forma de C, que justamente lo que hace es comerse las semillitas de lo que es el cultivo y bueno, eso va a facilitar que esos frutos no lleguen a tener calidad al momento de cosecha. Esto también va a implicar que en el caso de esta plaga tan importante, pues vamos a ver que merma la productividad. Y como podemos ver en esta imagen, los daños se ven como frutos muy pequeños, chupados y prácticamente sin consistencia en contraposición con los frutos que están cuajados y obviamente sin daño por esta larva tan importante del género de la familia Curculionidae. Si hablamos un poquito de este problema tan importante, podemos comentar que este problema empieza desde cuando se tienen plantaciones de chile y podemos iniciar ya o se puede iniciar ya con la etapa de floración. En este momento, este singular insecto con un pico muy pronunciado va a depositar los huevecillos en lo que son las flores y los frutos recién cuajaditos, pequeños. Ahí va a depositar estos huevecillos y que después estos se van a convertir en el problema ya estando dentro del fruto. Esto es tan importante puesto que una hembra puede ovipositar más de 300 huevecillos por cada puesta. Y si a esto le sumamos que el picudito o la plaga esta, el picudo del chile, debe tener condiciones adecuadas de temperatura y humedad para poder reproducirse, podemos ver que los ciclos pueden variar entre 15 y 25 días, ya completando toda la metamorfosis desde huevecillo hasta adulto. Cabe importante resaltar que el picudito, lo que es el adulto ya como tal, inmediatamente después de que genera o se está en esta etapa final, busca lo que es la hembra para poder copularse y generar una nueva generación de lo que son larvas de picudo, ¿verdad? Y sobre todo empieza otra vez el ciclo. Bueno, entonces es importante, ya que esta plaga llega a causar desde el 30, 50 e inclusive hasta 80%
de la merma en la productividad si no se tiene un buen control o una estrategia de monitoreo justamente cuando se tiene el problema inicial en etapa de floración y iniciando la propia fructificación. Esta característica o este peculiar insecto va a presentar una metamorfosis completa, o comúnmente como los entomólogos la llaman, holometábola, desde la formación de un huevecillo, después pasa por la larva, que es en realidad la etapa donde hace el daño, puesto que la larva está adentro del fruto. Después, en ese mismo espacio, adentro del fruto, va a dar a luz al siguiente estadio, que es pupa, y cuando ya está prácticamente próximo a ser adulto, pues el insecto sale y vuelve otra vez a repetirse el ciclo. Ya decíamos que justamente esta plaga es de interés comercial, puesto las pérdidas que causan en este cultivo son enormes. No solamente esta plaga es importante, algunos cultivos como lo es agave, ¿sí? Tenemos un picudo, ¿sí?, muy característico, Xiphophorus acopuntatus, es un insecto que justamente también daña la parte de donde salen las hojas de lo que es el agave. Ahí podemos ver, también es un picudo muy pronunciado, muy grande, ¿sí?, con un pico también muy pronunciado. Las larvas son también las que se encargan de generar este tipo de galerías, ¿sí?, sobre todo en la parte del tallo, provocando justamente que se detecten o surjan después, en consecuencia, heridas, y estas heridas van a hacer que justamente entren otro tipo de patógenos, quizás hongos, quizás bacterias, que justamente van a perjudicar más aún, más allá del daño que ya la propia larva haciendo, ¿verdad? Son, hongos y bacterias prácticamente que están a la espera de tener una herida para generar más daño en este cultivo. Bien, otro de los principales también problemas, que causan severos bajos rendimientos, en el cultivo de caña, por ejemplo, tenemos esta también larvita peculiar que se llama gusano barrenador, ¿sí?, que es Diatrea sacaralis. Justamente el problema lo podemos ver en plantaciones pequeñas, ya sea de resoca o plantaciones nuevas, cuando lo que es el cogollo del cultivo presenta una desecación, justamente inclusive ya en daños más severos, este cogollo de crecimiento, el primordio de crecimiento, llega a caerse, y justamente esto va a retrasar el crecimiento del cultivo de caña. Es importante recalcar que como la larva genera o penetra pues en lo que es el tallo, pues vamos a ver que justamente es difícil de controlar este problema, y se va a requerir de justamente estar monitoreando para evitar la entrada de este insecto plaga en el cultivo, o justamente ya una vez que el problema esté presente, utilizar algunas alternativas eficientes para el control de este problema, que justamente como está dentro, eso dificulta lo que es el control de la misma. Bien, hoy en día tenemos este producto que se llama picudo, justamente muy característico y muy fácil de nombrar, justamente a base de fipronil. Es un insecticida que viene en concentración, como suspensión concentrada, y este producto va a ser la alternativa a este tipo de problemas de barrenadores o de larvas, problemas de plagas que se insertan justamente al interior del cultivo como tal, ya sea como ya lo vimos en el fruto, en el tallo o justamente en la base de lo que es el agave. Bien, este material a base de fipronil, que se llama picudo, está clasificado por IRAC como un antagonista del receptor GABA o los canales de cloro, y esto justamente le hace lo peculiar de este material, que trabaja de diferente forma, y justamente dentro de esta familia prácticamente podríamos decir que en México es el único que se encuentra hoy en día comercializándose de esta familia. Por eso es importante que este material pueda entrar en un manejo integrado de este tipo de plagas, justamente para evitar el problema de resistencia cruzada con algunos otros productos de otras familias tradicionales, como son los organofosforados, carbamatos, piretroides o mismos neonicotinoides.
Justamente este material trae la concentración de 200 gramos de ingrediente activo por litro. Cabe mencionar que todo producto que lanza al mercado Grupo Lucava cuenta con el registro correspondiente de acuerdo a las especificaciones de ley que tenemos en el país para justamente poder comercializarse, obviamente derivado ya de varias pruebas de efectividad en campo que hacen soporte a la efectividad que tiene este material al momento de venderlo. Y para ampliar un poquito el conocimiento de lo que es el fipronil, quiero comentarles que es un material que justamente proviene de la alternativa hacia algunos productos que normalmente se utilizaban en ese entonces, como son los carbamatos, piretroides, neonicotinoides, que justamente ya tenían problemas de resistencia. Entonces, digamos que este material surge precisamente a complementar un manejo integrado de plagas. Cabe resaltar que tiene una muy buena afinidad a lo que es los insectos o artrópodos, más que los mamíferos. De esta manera, por ejemplo, el material lo podemos no solamente tener en el área agrícola, sino también en la parte urbana, donde se aplica para el control de termitas, de pulgas, de garrapatas, etcétera, que justamente tienen problemas los mamíferos, sobre todo el ganado, por ejemplo en el caso de las garrapatas, o lo que es las pulgas. Y la afinidad para los artrópodos es mucho más fuerte que con los mamíferos. Por eso es que el producto o el ingrediente activo como tal puede atacar más fácilmente o es más agresivo contra artrópodos que para los mamíferos. Sin embargo, cabe mencionar que es un producto de alta persistencia, que eso le confiere un periodo de control adecuado o largo, y entonces también es una ventaja competitiva que tiene este material respecto a algunos otros. Otra es que trae una versatilidad de poder aplicarse ya sea en aspersión o en tratamiento en semilla o aplicado en la raíz de los cultivos, como normalmente les conocemos como drench, o en otras aplicaciones también puede utilizarse como granulado al momento de hacer la siembra directa, sobre todo con los cultivos que son granos. Bien, también podemos decir que es moderadamente soluble en agua. Esto nos da la facilidad de que el producto, una vez que se aplica, por ejemplo, en esas siembras directas de granos, vamos a ver que no es tan propenso a lixiviarse o a perderse por el factor agua. Y bueno, eso nos da garantía de que el material pueda cubrir perfectamente la zona radicular de ese cultivo, aún si las condiciones del suelo son un poquito francas o arenosas, ¿verdad? Entonces, esto es otra particularidad. Otra es que no es tan sensible a lo que es la pérdida por luz, entonces el material puede estar expuesto para los rayos solares, y se ha demostrado, o hay estudios que dicen que la pérdida por la luz es muy pequeñita. Muy bien, y otra de las cuestiones es que justamente el material trabaja a bajas concentraciones al momento de hacer las recomendaciones en dosis por hectárea. Entonces eso también nos ayuda a que este material puede trabajar solo o puede ir inclusive mezclado con algunos otros materiales para tener un espectro de acción mayor. En la imagen ahora podemos ver la estructura de fipronil de forma tridimensional, donde vemos que justamente el material trae diferentes componentes de los elementos que podemos ver: carbono, hidrógeno, cloro, flúor, nitrógeno, etcétera, azufre. Y entonces esto también ayuda a que el material pues dé este tipo de características que ya comentamos. Algo bien importante, que el producto trabaja por contacto y por ingestión, es decir, que el producto inclusive puede traslocarse en algunas ocasiones en lo que es el tejido, pero específicamente en lo que son las hojas, o de igual manera el producto tiene que estar en contacto con el insecto o con la plaga para que haga su efecto insecticida. Bien, ya decíamos entonces, dentro del mecanismo de acción nosotros podemos ver que el producto o el ingrediente activo ataca directamente al sistema nervioso central del insecto. Esto es bloqueando el transporte de los que son los impulsos nerviosos, a esto lo llamamos iones cloruro, a través de los receptores del ácido gamma-aminobutírico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desconexión de esos impulsos y por ende, obviamente, hay una excitación, o se puede decir un descontrol de estos impulsos. Entonces el insecto empieza a tener
o a presentar síntomas como, lógicamente, estar desorientado, estar fatigado y justamente también alterar algunos otros desórdenes dentro de los demás sistemas que él presenta. Aquí podemos ver, por ejemplo, está muy pictográfico en la parte de la izquierda. Podemos ver cómo pareciera un martillo, que en realidad es un impulso, ¿sí?, nervioso. Este va a ser embonado en esa parte como tornillitos, que justamente son los canales iónicos, justamente, donde va a ser recibido. Los puntitos verdes justamente son donde hay esa conexión aún todavía, pero el resto de los demás no hay esa conexión. Entonces, digamos que no embona ese impulso nervioso en esa parte del insecto, en esos canales, ¿verdad? Y entonces algunos canales van a estar abiertos, otros van a estar cerrados, y entonces nosotros vamos a poder ver que el insecto, pues ya decíamos, va a morir por algunas contracciones y algunos impulsos justamente en el sistema nervioso central desproporcionados. Podemos comentar entonces que este material resulta tan importante de utilizarlo en diferentes órdenes de insectos. Justamente podemos poner algunos ejemplos dentro de los colópteros. Ya decíamos picudo del agave, picudo del chile, ¿sí? Dentro de los lepidópteros, barrenador de caña, ¿sí?, lo que es Diatreus acaralis. Tisanópteros, podemos encontrar a los trips, que justamente son un problema muy fuerte en lo que son las hortalizas, y sobre todo también por el grado de control, porque estos insectos se insertan justamente en los pétalos o en las partes más tiernas de los cultivos, dentro de las hojas, y justamente ahí no hay probabilidades de que se pueda controlar, son muy hábiles. No nada más en las hortalizas se presentan este tipo de insectos, también se presentan en frutales y en granos. Y los isópteros, por ejemplo, en el caso de termitas, fipronil es un ingrediente activo muy efectivo en lo que es estos insectos que se alimentan principalmente de la madera, ¿verdad? Esto lógicamente tiene que ver con las zonas urbanas donde realmente o hay cabañas o hay muebles, ¿verdad?, que son atacados por este grupo de insectos. También en el caso de ortópteros, hablando específicamente de las langostas o los chapulines, que podemos ver que a veces cuando surgen poblaciones muy elevadas, pues vemos mangas, ¿no? Vemos nubes de estos insectos, y que justamente lo que hacen es alimentarse de cultivos. Y bueno, lo que es fipronil trabaja perfectamente a dosis pequeñas para controlar este tipo de insectos. Otro también importante, ya lo decíamos, un orden de insectos, pues es las pulgas, ¿no? Estos chupasangres pequeños que se colocan justamente en las mascotas y que son un problema grave, ¿verdad?, en las mascotas, pero fipronil es un producto muy eficiente para el control de estos insectos tan problemáticos en zonas urbanas. Bien, entonces, dentro de las recomendaciones generales que tenemos para picudo, ¿sí?, a base de fipronil, bueno, es que podemos aplicarlos en drainage, podemos inyectarlos en la zona radicular, ya decíamos, en ese aspecto pues son muy adecuados. El producto, ya decíamos, no se lixivia, no se pierde tan fácilmente por el exceso de agua o lluvias, ¿verdad? Entonces es una excelente protección para, lógicamente, lo que son plagas masticadoras, gallina ciega, gusano de alambre, etcétera, que van a alimentarse de este tipo de órganos, ¿verdad?, tan importantes que se encargan de succionar precisamente los alimentos. Son las raíces. Otro tan bien importante papel que juega es en el tratamiento de semillas. Justamente, por ejemplo, nosotros manejamos una semilla que se llama Tesla, que es un maíz, y lleva impregnado este material justamente para prever que la semilla, lógicamente, germine bien y no tenga problemas de complicaciones ahí con plagas masticadoras, ¿verdad? Solamente este material manejamos, pero sin embargo las semilleras hoy en día este material pues lo utilizan de manera muy peculiar para hacer los tratamientos de la semilla y de esta manera garantizar obviamente la germinación sana del cultivo. También se puede aplicar en aspersiones foliares y lógicamente también en pHs manejándolos de 5 a 7, en un promedio de 6, para que el producto pueda asimilarse y pueda tener éxito en la efectividad al momento de aplicarlo de manera foliar. Ya decíamos, es una excelente alternativa para el manejo de resistencia cruzada con algunos otros
grupos de insecticidas, ya decíamos ahí organofosforados, carbamatos, piretroides y algunos otros. Y bueno, lo podemos encontrar, ya decíamos, en formulaciones líquidas, granuladas, y es muy fácil de aplicar. Y bueno, algo bien importantísimo que también quiero comentar es que este material lo podemos mezclar con algunos otros, ya sea insecticidas o fungicidas o inclusive nutrientes, y no hay problemas de incompatibilidad, ¿sí? Que digamos que se pueda cortar o que pueda mermar la efectividad del mismo y inclusive de los demás. Entonces es una, excelente oportunidad para que este material se integre dentro de un manejo de plagas en sus cultivos que ya mencionábamos. De mi parte es prácticamente todo lo que tenía preparado. Yo espero que esta capacitación haya sido de su interés. No sin antes despedirme y de agradecerles por estar presentes, y justamente nosotros como formuladores y comercializadores de productos o insumos para los cultivos, pues justamente estamos prácticamente participando con lo que es el programa responsable de agroquímicos, lo que es el ATOX, que justamente es una línea para llamar en caso de intoxicación con algunos de los productos, y sobre todo también lo que es el campo limpio en la parte de este programa, que ayuda también para recolectar los desechos o prácticamente envases de este tipo de productos agroquímicos. Que lógicamente esto prácticamente son programas que nos hacen pertenecer a UNFAC, que es nuestra prácticamente asociación a la que pertenece Grupo Lucaba. Muchas gracias y nos vemos en otro segmento de capacitación. Hasta luego. Los picudos y barrenadores son adversarios temibles. Acaban con la cosecha desde adentro y generan grandes pérdidas en tus cultivos. Conoce al contrincante que los derrotará. Picudo 200 es un insecticida que con su efecto de derribe será el campeón indiscutible que salve tus cosechas. Picudo 200 es la mejor opción en el manejo integrado de plagas, incluso de aquellos adversarios que hayan generado resistencias contra otros insecticidas. Picudo 200 es el campeón indiscutible. Ponlo a prueba y verás quién sale más picudo. Lucaba, cosechemos éxito. La dinámica para que puedas llevarte un kit promocional con producto es la siguiente. Envía un correo a la siguiente dirección: comunicación@grupolucaba.com. En el asunto debes poner a ver quién sale más picudo. No olvides poner tu nombre completo, un número de teléfono, dirección y código postal. Se premiará a los 5 primeros correos que lleguen a nuestra bandeja de entrada. Permanece atento a nuestros avisos. Muchas gracias.